Queridos amigos del chat, como les decía, mi opinión y mi lectura en relación a las dos marchas requiere de mucho contexto, por tanto me tomé la libertad de grabarme para dar mi opinión. Aún así trataré de ser breve, aunque no prometo mucho. Para hablar de las dos marchas tenemos que entender la psicología, el contexto y el historial de los promotores de las mismas. Vamos a hablar primero de la marcha 1, la del INE. ¿Por qué pongo comillas? Porque en realidad lo del INE todos sabemos que fue un pretexto. Es una marcha que en realidad se debió haber llamado marcha anti-AMLO, porque eso fue el verdadero motor. Mucha gente no sabía ni qué hacía ahí. ¿Cuáles serían los puntos de la propuesta de reforma electoral que está presentando el presidente López Obrador que usted no está de acuerdo? Mucha gente no sabe lo que está pasando con el INE. No puedes destruir un organismo que además te ayudó a ganar las elecciones. ¿Y cómo lo está destruyendo? Pues así, proponiendo otra cosa, queriéndole cambiar de nombre, queriendo quitar cosas que le estorban al señor. ¿Cuáles? Para quedarse en el ¿Cómo poder. cuáles? ¿Cómo cuáles cosas? El INE. No, es que mira, de verdad yo no vine a hablar de ese señor, porque está cañón. No, pero de la del INE. Están controlando una narrativa confusa para que la gente crea que quiere desaparecer al INE y para poder reelegirse y ser el dictador que llevan diciendo y construyendo desde hace 30 años que va a ser. En realidad es una marcha antiobradorista, organizada y orquestada por Claudio X González. Ahorita vamos a hablar de Claudio X González. Otro de sus principales promotores, quien también estuvo ahí marchando, es el máximo agresor de la democracia, Madrazo Pintado. Un junior de la política, hijo de un priista sesentero, cincuentero. En ese contexto nació Madrazo, en la opulencia, con un papá con estas características de poder. Aspira a ser gobernador de Tabasco en el año de 1994-95 y gana por fraude, evidentemente. ¿Quién era su oponente? López Obrador. Le hace un fraude apabullante, que además está probado y documentado por muchísimos periodistas, no es un chisme, digámoslo así. Hubo una cantidad de inversión de recursos completamente ilegal para ganar esa elección del estado de Tabasco. No acaba ahí. Madrazo se dedica, ya siendo gobernador, a intimidar a su oponente, Andrés Manuel López Obrador. Y no solo a él, sino a su familia entera. Mandando a intimidar afuera de su casa, asustar a sus chavitos cuando iban a la escuela, los perseguían, les tomaban fotos, le aventaban bombas molotov a su fraccionamiento, helicópteros sobrevolando su casa, también está documentado, tampoco es chisme, ahí está. Lo que hace López Obrador, un luchador social que había sido presidente del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco, sus raíces son completamente distintas, es una persona que viene de padres muy humildes. Siendo muy pobre, tuve que hablar a otro doctor para que ayudara al que estaba atendiendo a mi esposa, porque mismo Andrés Manuel no podía nacer. Le pusimos el nombre de Andrés Manuel porque mi esposo quiso ponerle el nombre de él y el nombre mío. Muy cercano a los indígenas, muy cercano a los campesinos. Hay una búsqueda de justicia e igualdad, y a esto no me refiero. Los socialistas le quieren quitar a los ricos lo que ganaron para dárselo a los huevones de los pobres. No. Es esta cosa de justicia, de que los ricos paguen impuestos, de que los pobres tengan un mejor salario mínimo, como lo que acaba de hacer la 4T, que es duplicar el salario mínimo, y de eso nadie habla. Y este tipo de políticas de beneficios públicos y sociales, como lo de las pensiones a los viejitos, que la derecha mal llama dádivas o limosnas, ¿no? Cuando gente que yo conozco le cambian realmente la vida, 2,300 pesos, pero la clase media y la derecha dicen, no, son limosnas, y por eso ahí los tiene votando por él. Un cuate que se da dádivas a la gente pobre, 2,3 pesos, entonces a los mexicanos, no me la gente, nos acusa, nos dice cosas, eso no es su presidente, para mí no es mi presidente. ¿Y qué hace Madrazo el día de hoy? Es socio de Latinus, esta cadena de contenido de noticieros que sistemáticamente se dedica a golpear a la 4T y concretamente al presidente, cuyos conductores o reporteros estrella son nada menos que Carlos Loret de Mola y Broso. ¿Listo para marchar? Puestísimo. Y aquí vamos a hablar del segundo promotor de la marcha del INE, o sea, la marcha de Claudio X González, la marcha anti-AMLO, que es Vicente Fox Quesada, presidente legítimo del país en el año 2000, quien llega a la presidencia de la República el mismo año que López Obrador gana la elección de gobernador en la Ciudad de México. A Vicente Fox, 2 años después, lo empiezan a presionar los empresarios
Porque además, recordemos que quien manda realmente, o quien mandaba en un gobierno neoliberal, es el poder económico. El poder político está subordinado al poder económico. Entonces los empresarios tronaban los dedos y les decían a los presidentes qué hacer. No fue la excepción Vicente Fox. Le dicen, ¿sabes qué? Nos estás quedando mal y además tienes que parar a Andrés Manuel López Obrador. Es una orden. A partir de este año, que creo que es el 2002, Fox se obsesiona con aplastar a Andrés Manuel, porque ya le dan la orden de sacar de la jugada a Andrés Manuel, quien cada vez crecía más en popularidad, porque el pueblo no es pendejo y se da cuenta quién piensa en ellos y quién piensa en los intereses de unos pocos. Y les daba miedo que en 2006 ganase la elección como presidente. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Frénalo. También está probado y documentado esa reunión en la casa de Rómulo Farril. Sucedió, le dieron la orden de acabar con Andrés Manuel. Como el anciano es una persona sumamente ética, y eso lo confirman todas las personas que han trabajado con él en distintas etapas de su vida, ni el CISEN, que es la inteligencia de México, digamos la CIA mexicana, ni nadie ha logrado encontrarle algo realmente grave. O sea, todos son siempre chismes, dimes y diretes, pero no ha habido nada que le hayan encontrado real. El CISEN lo hubiera logrado en 2 segundos. Entonces, lo único que logró encontrar Fox fue que durante su mandato en el gobierno de la Ciudad de México intentó abrir un camino para pasar a un hospital cuyo acceso era muy difícil. En el país de la impunidad querían meter al tanque al gobernador de la Ciudad de México por el delito de haber abierto un camino, haber intentado, ni siquiera lo abrió, por haber intentado abrir un camino hacia un hospital. Cometió algo gravísimo. Abrir un camino hacia un hospital, a la cárcel. Fox logra el desafuero ahí sí con toda la presión de la presidencia y del Estado en una época presidencialista. Ya lo iban a enjuiciar, ya lo iban a entambar, siendo gobernador de la Ciudad de México. Entonces él convoca una marcha, llega toda esta masa de gente y ¿qué ocurre? A Fox chelea chachí y se retracta. De todo corazón les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Ese es Fox, otro de los que marcharon en la marcha anti-AMLO. Bueno, ya ni vamos a hablar del Baster Gordillo, quien también marchó. O sea, puro agresor de la democracia, puro impresentable, estaba marchando en la marcha, válgame la redundancia, pro-INE, pro-democracia. Menuda paradoja. Y hay un tercer personaje que no por mencionarlo al final vamos a decir que es menos importante, que es Claudio X González. Gente de muchísima lana, muy cercanos a Carlos Salinas de Gortari. Es una persona que en 2020, en marzo, reunió en la sala de su casa, así como hizo Rómulo Farril en el 2002 para presionar a Fox que se chingara a Andrés Manuel. Algo similar hizo Claudio X González en el año 2020. En la sala de su casa cita al presidente del PAN, al presidente del PRI y al presidente del PRD para hacer una alianza. Es una alianza que no defiende causas, sino intereses. Más que hacer política, se ha dedicado a golpear a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la 4T. Claudio X González es el principal motor, orquestador, además inversionista de la Marcha 1, es decir, de la marcha anti-AMLO, que vulgarmente se le conoce como marcha pro-INE. Que ahorita no me voy a meter en ese terreno porque lo del INE también es súper complejo, pero está mal la lectura. Evidentemente no quieren disolver el INE. Pero bueno, ese es otro tema. Esa marcha, en realidad, como decíamos, el pretexto fue el INE, pero en realidad el motivo fue hacer la primera marcha de la oposición. Eran apenas las 11 horas con 1 minuto y el magnate se abrazaba con Santiago Krill, el secretario de Gobernación de Fox. Sociedad civil con partidos, gritó Krill, artífice de la relación con el Baster Gordillo y Roberto Madrazo. Pero es una marcha que el Peje de alguna manera estuvo empujando a que se hiciera. ¿Por qué? ¿En qué le convenía al Peje? Simplemente iba a demostrar lo que él lleva 25 años diciendo, que todos son lo mismo. Y es así como ocurrió. En la marcha vimos a Madrazo, a Vicente Fox, a el Baster Gordillo, a Claudio X González, quien por cierto no llegó hasta el final. Además, o sea, el que convoca se desaparece de su fiesta antes de que esta termine. A las 11:54, el organizador de la marcha, que no se da abasto en posar para las fotografías, llega a Insurgentes y ya no alcanzó a llegar al Monumento a la Revolución, donde comienzan a dispersarse los manifestantes. Ya no se escuchó el discurso de José Woldenberg y ya todos regresan a casa.
Hay muchísimos más personajes impresentables que fueron los orquestadores, organizadores e inversionistas de la marcha del INE. Además, hay una diferencia cualitativa y cuantitativa entre las dos marchas. La cualitativa tiene que ver con que la primera marcha fue de mucho enojo. Hubo muchas consignas de odio, de rencor, hubo mucho racismo, mucho clasismo. ¡Indio de Macuspana! Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Entonces, al final, lo que hizo esa marcha fue exhibirlos como realmente son y comprobar todo lo que lleva diciendo el anciano, no 6 años, 22. Que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, independientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. De sinvergüenzas. Sí, de rateros, que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un Estado de Derecho. ¿Sí? Y está el ejemplo, te insisto, del Fobaproa. Cómo el señor Zedillo, con la complicidad de ustedes, convirtió deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Sí? Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos. No, pero hay una realidad. En este país hay 70 millones de pobres. ¿Sí? Y hay un grupo, por culpa del PRI, una minoría, de ustedes. Por eso. De los hombres que están en el poder. De los ambiciosos, de los adinerados, de los abogados. Tú podrás decir lo que tú quieras, sí, pero si viviésemos en un Estado de Derecho y hubiese justicia, muchas gentes de los que fueron beneficiados con el Fobaproa estarían en la cárcel. Eso no tiene que viven como sultanes. Ahora vamos a hablar de la marcha del domingo. Su principal promotor es Andrés Manuel López Obrador, evidentemente. Y como bien dice mucha gente que ha trabajado con él, ninguna decisión que toma viene desde la víscera. Todo viene desde acá. Es un estratega, es un ajedrecista. Se dice, va 8 jugadas adelante. No es como que pasó la marcha de Claudio X González y dijo, ahora voy a hacer mi marcha. No, él ya tenía todo planeado, quizás desde meses atrás. Lo que él está exhibiendo con esta segunda marcha es cómo hay dos proyectos claros de nación. El de la izquierda, el de la derecha. Uno que defiende los privilegios de algunos y el otro el que defiende las causas del pueblo. Obviamente con muchos errores, obviamente el obradorismo no es perfecto, obviamente Obrador no es un dios, obviamente hay mucha gente impresentable dentro de Morena, no estoy diciendo que no, pero digamos que las líneas, y además se ha demostrado, no solo en este sexenio, o sea, este proyecto de nación es el que defendió el Fobaproa. Es una política que afectó al pueblo y salvó a la élite bajo el argumento de ellos son los que generan trabajo y son los que pagan impuestos, cosa que no es cierto, ya vimos que no. Entonces, esta segunda marcha, hay que entender el perfil psicológico de Andrés Manuel para también entender un poco la marcha. Es un político que se hizo en la calle, es un político que se hizo en el pueblo, caminando, hablando con la gente humilde, y la gente al final lo sabe. Y por eso tiene ese apoyo popular. Es gente que es muy intuitiva y están acostumbrados a identificar quién se los quiere chingar y quién no. Ustedes pues no es acarreada, dicen los conservadores que iban a venir puros acarreados. Pues sí, yo estoy con él desde que empezó, no era presidente, ya no vamos a tener otro presidente igual. Hasta aquí voté y ya no voy a volver a votar. ¿Le emociona estar en esta marcha? No, hombre, me dan ganas de llorar, gritar, ya no vamos a tener otro como él. El pobre siempre abajo, sí, el rico arriba, y con él no. ¿Qué ha hecho bien el presidente para usted? Para mí todo, la ayuda a la gente mayor, que soy yo, toda la gente que se arrima, la ayuda, y todo. No vamos a tener otro igual, no vamos a tener. Y ellos siempre han sabido que Andrés Manuel nunca se los ha querido chingar, que la ha cagado mucho, sí, pero no hay una intención dolosa. Porque para mí obsceno es que Peña Nieto viva en una mansión en Madrid, después de todo el daño que le hizo a México, y que sean multimillonarios. Ya sacaron el otro día sus cuentas, es multimillonario. ¿De dónde? Con los sueldos de funcionario público que ha tenido no podría tener esos millones. Eso es lo que a mí me parece obsceno. Como vive Calderón, como vive Salinas de Gortari. Eso me parece un verdadero culto a la personalidad, una ambición desbordada, una falta de respeto al pueblo, el pueblo por el que dicen trabajar. ¿Qué pensará cuando los ven esos Lamborghinis y en esas residencias y en esas mansiones y con esos estilos de vida? Peña Nieto con esa viejota caminando por Madrid, despreocupado. Ahí es cuando dices, órale. En la segunda marcha se exhibe el cariño popular y ahí voy a hacer yo un paréntesis. Efectivamente hubo acarreo seguramente, sobre todo de algunos sectores que tienen que ver con los sindicatos. El sindicato de electricistas, uno que otro por ahí, sí presionaron de alguna manera a su gente para que vinieran a la ciudad y pasaron lista y tal. Pero no confundamos.
Hay mucha gente que vino incluso en avión, o sea, pagando sus propios boletos, invirtiendo en sus hospedajes para marchar. Y eso también está documentado. Y lo que ocurre con estas movilizaciones sociales es que muchas veces los campesinos o la gente con muy escasos recursos de pueblo se organizan para rentar un camión entre todos. Y les sale mucho más barato que venirse en un ADO o en un ETN a la Ciudad de México. Hay una organización popular que tiene que ver con la logística de transporte, que evidentemente hay muchos camiones, pero eso no es sinónimo de acarreo. ¿Que hubo acarreo? Quizás. Tampoco puedes tener el control de todo, pero no fue la mayoría. Muchos de esos camiones venían exigiendo cosas y muchos otros venían, como dije hace rato, de comunidades que se organizaron para que les saliera más barato venir a la Ciudad de México. Sí hubo mala organización. ¿Por qué? Porque hubo algo a lo cual no se pudieron anticipar, que fue que se tardó 6 horas en caminar. ¿Por qué? Porque a nadie le negó una foto, a nadie le negó un saludo, a nadie le negó un abrazo. Entonces, evidentemente, se tardó 6 horas en llegar del Ángel al centro. Entonces, como ya se les había dicho a mucha gente con obesidad y a muchos adultos mayores que mejor no marchasen, que esperasen al viejito en el Zócalo, lo que ocurrió es que mucha gente, evitando las conglomeraciones y el cansancio, se puso en puntos distintos a esperarlo. Algunos a la mitad del trayecto y otros al final del trayecto. Y lo que ocurrió, evidentemente, es que como nadie esperaba que se iba a tardar 6 horas, pues mucha gente se empezó a cansar, se cruzó la hora de la comida, se insolaron. Entonces mucha gente empezó a salirse. Algunos regresaban, otros ya no. Y entonces lo que estuvo pasando es que hubo un flujo continuo de gente. Se dice que si hubiera sido una sola convocatoria, es decir, el meeting nada más, nos vemos a las 9 de la mañana para el meeting en el Zócalo, sin marcha, hubiera sido una locura. O sea, no hubiera cabido la gente. No hubiera cabido ni un alfiler. O sea, se hubiera quedado 1 millón afuera. Mucho más cabrón que la del desafuero. Al final de cuentas, mi opinión es, sí es una muestra de músculo, pero no solo del lado del obradorismo, ni es una reacción del obradorismo, como parece. Es una muestra de músculo, o intento de muestra de músculo por parte de los oligarcas, encabezados por Claudio X González, y una respuesta de presidencia de decir, sí señores, ok, somos una democracia, ustedes son estos, nosotros somos estos. Oigan, todos vamos a marchar. Oigan, todos vamos a marchar. Oigan, todos vamos a marchar. Marchemos todos, vamos a marchar por la democracia que hay que respetar.